Amén, Carolina, muchas gracias por tu esfuerzo. Sabemos que estás un poquito congestionada y sin embargo lo hiciste. Muchas gracias. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Usted me está escuchando bien? Don Héctor Gabriel, ¿cómo está? Gracias a Dios, un saludito para usted, para su esposa, para sus hijos allá en casa. Bueno, listo, estamos nosotros hoy siendo 4 de diciembre del año 2023, revisando aquí el calendario. Nos quedan solamente dos lecciones referentes a este tema de cómo tener éxito en proyectos materiales. La de hoy 4, la de dentro de 8 días 11. Eso no quiere decir que el 18 no vamos a tener clase, yo la aclaro. El 18 vamos a tener clase, solamente que es que a partir del 16 y hasta el 24 nosotros estamos en la temática de las famosas novenas. No sé si haya necesidad de explicar, porque muchas veces yo hablo de novenas y no falta el que se me escandalice diciendo que el cristiano no celebra novenas. Tiene toda la razón, el cristiano no celebra novenas. El cristiano contrarresta la tradición de las novenas de este mundo apareciendo y enseñando la palabra de Dios durante estos días en los que el mundo está ya involucrado en su asunto de las novenas. Reuniones en las que el mundo hacen de todo menos lo que realmente se debería hacer en esa clase de reuniones que es precisamente hablar del nacimiento, de la natividad del Señor Jesucristo. Enseñar cómo es eso de que el verbo o la palabra se hizo carne. La Biblia dice que nosotros no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero no solamente dice la Biblia que nosotros no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. El versículo también dice, termina diciendo que, complete usted el versículo, por favor, porque usted se lo sabe. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice el texto, más bien, excelente. Don Héctor, usted conoce la Sagrada Escritura, reprendedlas. El cristiano llega hasta a no participar. Dice, yo no participo porque eso no es de Dios, yo no participo porque eso es del diablo. Sí, pero es que el versículo no llega hasta ahí. El versículo sigue más allá. El versículo dice, no participe usted de eso. O sea, no haga lo mismo, sino más bien aparezca y reprenda. Es más, el versículo siguiente y el siguiente a ese dice que nosotros, como la luz del mundo, nosotros como luminares en este mundo, lo que tenemos que hacer es alumbrar en medio de las tinieblas, iluminar en medio de la oscuridad. ¿Cómo iluminamos si no aparecemos a decir la verdad? Esta aclaración yo sé que sobra porque creo que usted ya lo tiene claro, pero por si las moscas. Estamos nosotros entonces sacando conclusiones referentes al tema de cómo tener éxito en proyectos materiales. Esas conclusiones arrancaron hace 8 días. Esas conclusiones las seguimos sacando hoy y las terminamos de sacar el 11. El 18 de diciembre nosotros tenemos reunión, claro que sí. Solamente que para algunos, para la mayoría, esa reunión es presencial, porque vamos a estar en una casa, en un hogar que se abre, ¿sí? Para reunir gente, para invitar gente, y vamos a comer natilla, vamos a comer buñuelo y vamos a hacer todo, pero vamos ese día a predicar la palabra de Dios. Va a ser un evento evangelístico. Ok, y con el que no puede estar, no puede, ¿no? No puede, no con el que no quiere, sino con el que no puede por razón de fuerza mayor. Usted entenderá que es una razón de fuerza mayor o a qué me refiero yo cuando hablo de una razón de fuerza mayor, pues entonces igual nosotros lo vamos a transmitir en vivo por medio del Meet. O sea, usted va a tener clase hoy, va a tener clase dentro de 8 días, va a tener clase el 18 de diciembre. Y el 18 yo le explico lo que vamos a hacer el 25 de diciembre. Pero por ahora vamos a tener clase hoy, vamos a tener clase el 11, vamos a tener clase el 18 en vivo y en directo. Usted escuchará una súper enseñanza acerca de la natividad, el nacimiento de Cristo desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Punto. Eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos. Somos la luz del mundo, ¿no?
Entonces, que se note que realmente nosotros somos la luz del mundo. Eso quiere decir, mi estimado hermano, que solamente queda el día de hoy y dentro de 8 días para seguir aprendiendo el tema o terminar de aprender el tema de cómo tener éxito en proyectos materiales. Bienvenidos. Espero haya sido un año fructífero en cuanto al tema. Creo que muchas cosas se aprendieron, ¿no? Nehemías, pasamos por ahí, Eclesiastés, pasamos por ahí, y ahora estamos revisando otras porciones de la Sagrada Escritura que tienen que ver con lo mismo. Hablemos de algunas cosas con respecto al cómo tener éxito en proyectos materiales que deben estar claras en nuestras cabezas y que a su vez nosotros tendríamos que educar así de esa manera, educar sobre esos principios a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a todo aquel que se acerque a nosotros queriendo información acerca del tema de lo material, acerca del tema del dinero, acerca del tema del capital o acerca del tema de los proyectos materiales. Comencemos hablando de la escasez. La escasez, el porqué de la escasez. El porqué de la escasez si Dios creó un mundo abundante, un mundo sobreabundante. Todo árbol, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Todo fruto, dice la Sagrada Escritura. Toda semilla, dice la Sagrada Escritura. Esa es la terminología de Génesis capítulo 1. La terminología de Génesis capítulo 1 es una terminología de sobreabundancia. Dios creó un mundo sobreabundante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues algo vino a estropear la sobreabundancia. Algo vino a dañar ese plan original divino que fue restaurado por Cristo en la cruz del Calvario, pero algo vino a estropearlo. ¿Qué fue lo que vino a estropear? Pues el pecado. A Adán se le dice, que cuando él cultive la tierra le produciría cardos y espinos. Uy, eso no se había vivido en Génesis 1 ni en Génesis 2. Eso es a partir de Génesis capítulo 3. A Adán se le dice que él ganaría el pan con el sudor de su frente. Uy, eso no había pasado en Génesis capítulo 2, que es donde aparece Adán, y Adán está allí trabajando, pero pues no le cuesta tanto recoger el fruto de la tierra, no le cuesta tanto ganarse la vida. ¿Por qué? Porque estaba en la bendición. Es que una cosa es estar en la bendición, Génesis capítulo 1 y 2, y otra cosa ya es estar bajo la maldición o la consecuencia del pecado. Entonces son dos cosas diferentes. Nosotros nos encontramos viviendo en un mundo caído. Recuerde usted que palabras del mismo Señor, palabras del mismo Dios, este es un planeta maldito. Alguna vez dije esto en un sermón y una persona se me escandalizó, casi que llora, y dijo que le parecía el colmo que yo hablara del planeta en esos términos, que porque yo trataba la Tierra en esos términos, que porque yo me expresaba así del planeta. Y yo, no, es que no soy yo, es el Espíritu de Dios. ¿Cómo se le ocurre ahora a usted decir que el Espíritu de Dios es el que se está expresando o refiriendo del planeta en esos términos? Entonces tuve que ir a Génesis capítulo 3 y decirle, por favor, lea ahí. El mismo Señor le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Está mencionando la tierra, está mencionando una causa, el pecado de Adán, está mencionando un causante, Adán, y está mencionando una maldición sobre la tierra. Maldita sea la tierra, tierra maldita, vivimos en un planeta maldito. O sea, yo no me estoy inventando nada. De pronto sonará menos brusco en la boca de alguno de ustedes, de pronto en mi boca sonará un poco fuerte, pero es lo que enseña la Sagrada Escritura. Y no me estoy refiriendo pues a los paisajes, a los parajes paradisíacos de este planeta, no me estoy refiriendo a sus playas, no me estoy refiriendo a a su naturaleza, no me estoy refiriendo a sus montañas, no me estoy refiriendo a sus selvas, a sus bosques, a lo verde que es espectacular, no me estoy refiriendo a su fauna, a su flora, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, me estoy refiriendo exactamente es a la condición espiritual del planeta. El planeta se encuentra en una condición espiritual de maldición. Nosotros vivimos en el planeta maldito. Marte no es maldito, Mercurio no es maldito, Júpiter no es maldito, Urano no es maldito, Neptuno no es maldito. Y no son malditos por una sola razón. No son malditos por una sola razón. ¿Cuál es la razón? Del por qué los que yo acabo de mencionar, los planetas que yo acabo de mencionar no son malditos. ¿Por qué no son malditos? Responda usted, por favor. Porque si eso ya hubiera pasado, ya serían planetas malditos.
Exacto, porque no hay seres humanos allá. O sea, es impresionante cómo la raza humana lo desgracia todo. Y esto es triste decirlo, porque es que nosotros somos miembros de la raza humana. Y decir de nosotros mismos que todo lo que nosotros tocamos, todo por donde nosotros vamos, todo lo que nosotros pisamos, lo desgraciamos, lo convertimos, lo tomamos, lo agarramos bendito y lo convertimos en algo maldito, pues eso es muy tenaz de decirlo y de reconocerlo, pero es la verdad bíblica, es la verdad de la Sagrada Escritura, y entre más pecado, más maldición. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Y creo que usted lo cree. Por esa razón, por causa del pecado, pues entonces la abundancia, la sobreabundancia inicial de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 se ve truncada, se ve estropeada. Al estropearse, pues aparecen otras situaciones, ya son las situaciones de la pobreza, la miseria, la escasez, la deuda y todo eso. Mire, Génesis 1 y 2, nadie sabía lo que era la pobreza, la miseria, la escasez, la deuda, el no tener, el hambre, la sed, no, nadie sabía qué era eso. Es a partir de Génesis capítulo 3. Con respecto a esto, pues esto tiene su remedio, ¿cierto? Esto tiene su remedio. Y su remedio lo vamos a estudiar hoy revisándolo desde dos vías. O sea, hay dos cosas que decir al respecto. Una tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque hace un rato dije, mire, el hombre lo dañó todo en el huerto del Edén. El Señor Jesucristo lo arregló todo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Es el aspecto jurídico del asunto. Es el aspecto legal del asunto. Por causa de Adán, la raza humana es maldita. Por causa de Cristo, los que creen son benditos. Por causa de Adán, los descendientes de Adán, y aquí todos somos descendientes de Adán, somos malditos. Pero por causa de Cristo, todos los que creemos en Cristo somos benditos. La maldición se quita y entra la bendición. ¿Sí? La Biblia es clara al decirlo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió, la quitó, la retiró, la anuló, la destrozó, la pulverizó, nos redimió, ya no está. Todavía hay cristianos que creen que están en X o Y situación por causa de las maldiciones que están sobre ellos. Ellos dicen que las maldiciones los persiguen, desde los bisabuelos a los abuelos, y de los abuelos a los papás, y de los papás a ellos, y de ellos a sus hijos, y de los hijos a los nietos y a los bisnietos y así. Y alguno de pronto estará pensando, pero la Biblia lo dice. ¿Qué dice? Pues que la maldición viene hasta la tercera y cuarta generación. ¿Eso dice? No, eso no dice. Claro que sí. ¿Dónde está escrito? Éxodo 20. No, si usted lee Éxodo 20, eso no dice. Dice que el Señor visita la maldad de los padres o de los hijos. Pero ahí no dice que la maldición se pasa de los padres a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Es una cosa completamente diferente. O sea, si yo voy a leer la Biblia, yo entiendo que es que la maldición se pasa del uno al otro, del uno al otro, del uno al otro, del uno al otro, cuando la Biblia dice que el Señor visita la maldad de los padres o de los hijos, ¿sí? Hasta la tercera y cuarta generación, pues entonces yo estoy leyendo mal y estoy interpretando mal, porque eso no es lo que enseña la Sagrada Escritura. Yo no puedo poner palabras en la boca de Dios. Yo no puedo obligar a Dios a que diga algo que Él no ha dicho y que Él no quiere decir. Nadie puede obligar a Dios, pero a veces torcemos la Sagrada Escritura porque de repente lo hemos escuchado. Entonces lo hemos escuchado en un sermón, lo hemos escuchado en una predicación desde el altar, en un sermón de YouTube, en la radio, y eso se ha vuelto famoso. Pero eso no es lo que enseña la Sagrada Escritura. Lo que enseña la Sagrada Escritura, o sea, lo generacional, lo que va pasando de una generación a otra generación, antes de que sea una consecuencia, pues tiene que ser una causa. Si no hay una causa que pase de generación a generación, pues no puede haber una consecuencia que pase de generación a generación. Eso lo veíamos nosotros en algún sermón anterior, donde hablábamos del Proverbio capítulo 26, versículo 2, que dice que la maldición nunca viene sin causa. Y ese versículo y otros nos arreglan la cabeza con respecto a esto. Nos la enderezan. Porque yo digo que la maldición pasa de los padres o de los hijos.
Pero el Proverbio 26:2 dice que la maldición nunca viene sin causa. O sea, la maldición no puede pasar de los padres a los hijos si no hay una causa que esté en los padres y que la misma causa esté en los hijos y que la misma causa esté en los nietos y que la misma causa esté en los bisnietos. ¿Quién me está comprendiendo? Antes de que pase la consecuencia de generación a generación, debe pasar la causa de generación a generación. ¿Y cuál es la causa de la consecuencia? ¿Cuál es la causa de la maldición? La maldición nunca viene sin causa. ¿Cuál es la causa de la maldición? Pregúntele a Adán en Génesis capítulo 3. Maldita sea la tierra por tu causa. Vuelve a aparecer la palabra causa, por causa de Adán. ¿Pero qué fue lo que hizo Adán? Pecó, muy bien, el pecado. O sea que dése cuenta que lo que va pasando de generación a generación. Entonces, desde el bisabuelo, del bisabuelo al abuelo, lo que va pasando es la causa. O sea, el bisabuelo cometió ese pecado y el abuelo lo mismo. Y después del abuelo, mi papá cometió el mismo pecado. Y después, mi papá cometió el pecado y yo también. Y después mi hijo y después mi nieto. Entonces ya estamos hablando de 5 individuos que pertenecen al mismo árbol genealógico, 5 individuos que pertenecen al mismo tronco, 5 individuos que pertenecen a la misma familia. Los 5 cometieron el mismo pecado, pues es obvio que los 5 tendrán que pagar la misma consecuencia. Es obvio que sobre los 5 se tendrá que descargar la misma maldición. Porque no es que el bisabuelo pecó, pues tome su maldición. El abuelo pecó, tome su maldición. El papá pecó, tome su maldición. Yo pequé, tome su maldición. El hijo pecó, tome su maldición. El nieto pecó, tome su maldición. El bisnieto pecó, tome su maldición. Pero ¿qué ocurre? A ver, metámosle razón, porque el culto es racional. ¿Qué ocurre? Mi bisabuelo, no hablemos de mí, hablemos de usted. Su bisabuelo o su bisabuela pecó, tome su maldición. Ahora su abuelo o su abuela pecó, tome su maldición. Ahora su papá o su mamá pecó, tome su maldición. Ok, usted pecó, tome su maldición, pero Cristo le redime de la maldición de la ley. Usted pecó, pero usted creyó. Si usted cree, y la Biblia dice, Cristo nos redime de la maldición de la ley, nos redime, la quita, la elimina, la pulveriza, la destroza, la retira, la fulmina. Pues entonces, ¿qué pasa con usted? Si Cristo le redime de la maldición de la ley hecho por usted maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿qué pasa con esa maldición que está sobre usted? Pues ya no está. Fue eliminada, fue cortada, fue pulverizada, fue desaparecida. Lo mismo que el Señor hace con sus pecados. Porque si el Señor toma sus pecados y los olvida, toma sus pecados y los borra, toma sus pecados y los carga sobre sus espaldas, toma sus pecados y los entierra en las profundidades del mar, pues lo mismo que hace con el pecado, lo mismo hace con la maldición que es la consecuencia del pecado. No puede ser que le perdone el pecado, pero tenga que seguir usted cargando la maldición, porque la maldición es consecuencia del pecado. Si usted sigue cargando la consecuencia del pecado, quiere decir que el pecado realmente no fue quitado. O sea, no puede ser que aquí en un delito en esa sociedad, a usted se le perdone, se le absuelva, pero se le diga, de todos modos, tiene que pasar 50 años en la cárcel. Pero ¿por qué tengo que pasar 50 años en la cárcel si ustedes me acaban de decir que fui absuelto de ese cargo? Es decir, no soy culpable de ese delito porque usted me absolvió. Sí, pero aunque yo lo perdono, usted tiene que pagar 50 años de cárcel. No, pues entonces no me ha perdonado. ¿Me ha perdonado, pero igual tengo que llevar sobre mí la maldición? No, pues entonces no me ha perdonado. Otro texto que lo corrobora, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Y aparte de perdonarnos, póngale cuidado a la lógica, aparte de perdonarnos, nos limpia de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. ¿Qué nos limpia? ¿Qué es lo que, ¿De qué me limpia si ya me perdona el pecado? ¿De qué me limpia si ya me perdona el pecado? Lo que me limpia es, es, conteste por favor, ¿de qué me limpia si ya me perdona el pecado? Lo que me limpia, responda. Pues se elimina totalmente la maldición, o sea, las consecuencias. Muy bien. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Y es lo mismo que encontramos nosotros en la participación de la Santa Cena. Algunos no saben, no entienden lo que pasa cuando se participa de la Santa Cena.
Y la Biblia lo enseña. Primera de Corintios capítulo 11 enseña que cuando uno participa de la copa, es decir, de la sangre, del vino de uvas, de la sangre del Señor Jesucristo, pues uno tiene que hacerlo con discernimiento, discerniendo la sangre. Y cuando uno participa del trozo del pan, pues uno tiene que participar también con discernimiento acerca del cuerpo del Señor Jesucristo. La palabra discernir significa poner aparte una cosa de la otra. Cuando uno participa de la Santa Cena, aunque los dos símbolos hacen parte del mismo sacrificio, pero lo que enseña la Sagrada Escritura, 1 Corintios 11, lo que exige la participación de la Santa Cena, no es que yo una los dos símbolos, sino que yo separe los dos símbolos y que los estudie, los analice y los entienda por separado y que los pruebe, los deguste, los coma, los beba por separado. Es lo que enseña Pablo en 1 Corintios 11. Y aclara el apóstol Pablo, pues que es que el vino o el jugo de uvas representa la sangre de Cristo que fue derramada para quitar mi pecado. Quitar, o sea, la sangre de Cristo se encarga de la causa, que es el pecado. Mientras que el cuerpo de Cristo en pasajes como por ejemplo Isaías capítulo 53, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, pues claramente nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga es el cuerpo molido, fuimos nosotros curados. Ahora, cuando habla de curado se refiere a sanidad y la enfermedad, pues la Biblia dice que es obra del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo anduvo haciendo bienes entre el pueblo y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? Es lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38. El cuerpo molido del Señor Jesucristo se encarga de cosas como la enfermedad, como la ruina, como la miseria. La llaga de Cristo nos sana, no solamente el cuerpo, sino sana absolutamente todo lo que en nosotros esté enfermo. Sana todo lo que en nosotros no esté funcionando bien. O sea que el cuerpo de Cristo se encarga de la consecuencia, mientras que la sangre de Cristo se encarga de la causa. ¿Cómo le parece esto? Los corintios participaban sin entender, o sea, participaban sin doctrina. Cuando uno participa sin doctrina, uno se mete en problemas. Porque eso, entonces ellos comenzaron a menospreciar, comenzaron a restarle valor a la participación de la Santa Cena y entonces la gente iba con hambre, la gente se adelantaba a comer, la gente quería repetir, es que me dieron muy poquito pan, deme más pan. Hombre, es que eso no es para llenar la barriga, no, no, no. O sea, no fue invitado a desayunar, no, no. Usted es invitado a la participación de un sacramento. Ninguno se me escandalice por la mención de la palabra sacramento. Sacramento significa mandamiento sacro o mandamiento que está por encima de los otros mandamientos. Realmente la participación de la Santa Cena es un sacramento. De los dos que el Señor Jesucristo dejó estipulados, el bautismo en las aguas y la Santa Cena. Cuando yo participo de la copa, yo debo tener en la cabeza la doctrina de la eliminación de la causa de la maldición. Y cuando yo participo del pan, yo debo tener en la cabeza la doctrina de la eliminación de la consecuencia de esa maldición, de la consecuencia de esa causa o de la consecuencia que viene producto de ese pecado. Esto para algunos no será sino recordar. Ahora, si para otro representa yo no lo sabía. ¿Cómo así que no lo sabía? No, yo no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía y por cuántos años ha participado de la Santa Cena. No lo sabía y de cuántas cenas usted ha participado. Eso quiere decir que usted ha participado de X número de santas cenas de manera indigna y por eso hay muchos enfermos, otros débiles y otros muertos, dice 1 Corintios capítulo 11. Pero entender esto, que esto está hasta en el núcleo de la participación de la Santa Cena, dígame cómo le parece. Ok, don Héctor.
Gracias, don Héctor, por compartirnos su, su testimonio. Bueno, y los demás. Yo estoy viendo la pregunta no solamente para don Héctor. ¿Dónde están los demás? Muy buena noche. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Responde. Gracias. Ok. Muy bien. Sí, porque el que cree, llegó el momento de la participación de la Santa Cena, entonces para dentro del pan, para dentro de la copa, ya. ¿Qué representa? El sacrificio de Cristo, muy bien. Pero 1 Corintios 11 dice, disiérnalo, ponga aparte. O sea, no puede ser algo tan rápido, no puede ser algo de atórese, como lo hacían los corintios, atórese y baje con la copa, ¿sí? Y vaya haga otra vez fila a ver si hay más, o si no, atórese y corra para la casa. No, eso es participar de manera indigna. Por toda la Sagrada Escritura se habla de causa y se habla de consecuencias. Bueno, entonces estamos revisando el primer aspecto. Y el primer aspecto tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario retira causa y consecuencia. Ush. Cristo con su sacrificio retira causa y consecuencia. ¿Cómo le parece? Si usted lo aplica a su propia vida y usted lo convierte en tema de su confesión y en tema de su oración y en tema de su acción de gracias y le dice en ese momento a Cristo, gracias Señor, porque tú con tu sacrificio retiraste de mi vida causa y consecuencia. Uch. Y si tú con tu sacrificio retiraste causa y consecuencia, eso quiere decir que maldición en mi vida, pues no hay. Por eso la Biblia me llama bendito. Y por eso la Escritura dice que me bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y si me bendijo con toda bendición, no hay espacio para ninguna maldición. Porque si hay una bendición, están las demás bendiciones. Si no hay una bendición, no hay ninguna bendición. Si hay una maldición, están todas las demás maldiciones y no hay campo para ninguna bendición. Opa. Ahora, el segundo aspecto que debemos nosotros revisar aquí es lo que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. El cristiano dice, bueno, listo, está bien. Esa es la doctrina. Ok, Cristo con su sacrificio quita la causa y quita la consecuencia. Pero aún así, yo me veo envuelto en un montón de consecuencias o me veo envuelto en un montón de situaciones a nivel material, a nivel económico, a nivel laboral, pues que vienen a contradecir lo que se está diciendo de que Cristo quita la causa y de que Cristo quita la consecuencia. Aquí está entonces la pregunta, ¿por qué? Pues porque esto tiene dos caras. Uno, lo que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Otra, lo que yo tengo que obrar en fe. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la doctrina que enseña que Cristo con su sacrificio quita causa y quita consecuencia, a mí me debe motivar, a mí me debe mover, a mí me debe accionar, a mí me debe impulsar, me debe empujar a obrar. ¿Cuáles son las obras que yo tengo que hacer? Es obvio, o sea, yo no puedo estar ahí quieto diciendo, Cristo quitó causa y consecuencia, entonces yo me cruzo de brazos, me acuesto en mi hamaca o me siento en mi silla esas, la mecedora, y entonces aquí estoy esperando que las cosas cambien, va pasando los días, yo ya llevo una semana de cristiano, un mes, un año, 5 años, las cosas no cambian. ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no cambian si yo creo en la doctrina que dice que Cristo quita causa y consecuencia? Responda usted, por favor. ¿Por qué no cambia? Yo me sigo meciendo, aquí estoy en mi mecedora, o me sigo meciendo, aquí estoy en mi hamaca, pero es cuando cambian y yo creo que el Señor quita la causa y la consecuencia por medio de su sacrificio. Entonces, ¿qué pasa en mi vida? Y comienza el diablo. ¿Será que es que no soy hijo de Dios? ¿Será que es que estaré pagando algo, pero qué va a estar pagando si Cristo es el Redentor y pagó por mí?
Y comienza el diablo. ¿Será que es que Dios no me ama a mí como ama a los demás? ¿Será que Dios tiene sus favoritos? Y comienza el diablo. Recuerde que es que todo es en el tiempo del Señor. Entonces de pronto el Señor lo quiere hacer con usted por allá en 50 años. Yo, uy, no, pero por allá en 50 años yo tendría como 95. Y yo me sigo meciendo. Y yo sigo aquí preguntando. Algo le falta a eso. ¿Qué le falta a eso? Le pedí a usted que respondiera mientras yo me mecía, ¿sí? ¿Qué es lo que le falta a eso? Dígale a ese que se está meciendo. Y ese que se está meciendo puede ser usted. Ese que se está meciendo puedo ser yo. Dígale a ese que se está meciendo, que tiene la doctrina correcta en la cabeza, sí. Que cree que el sacrificio de Cristo quita causa y consecuencia, sí. Pero que falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Lo que le falta es, lo que le falta es ejecutar. Muy bien. Lo que le falta es actuar. Lo que le falta es activarse. Lo que le falta es actuar. Lo que le falta es actuar. Lo que le falta es hacer. ¿Hacer qué? Varias cosas tiene que aprender este sujeto. Tener la doctrina correcta en la cabeza es una maravilla, pero entender lo que tiene que hacer a partir de entender la doctrina es más maravilloso todavía. Más maravilloso. Vaya por favor al Proverbio capítulo 6, versículos del 6 al 8. Proverbio 6, versículos del 6 al 8. Me avisa cuando ya, por favor. Ya. Muy bien. Dice el versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso. Este es el famoso versículo. Sí, sé que la mayoría de ustedes lo conocen. Ve a la hormiga, oh perezoso. Es una maravilla. En Mateo capítulo 6, por ejemplo, el Señor le dice a sus discípulos que tienen que mirar los lirios del campo y tienen que mirar las aves del cielo. Cuando usted mira los lirios del campo, usted aprende cosas. Cuando usted mira las aves del cielo, usted aprende cosas. Cuando usted mira las hormigas, ve la hormiga. Ve la hormiga. ¿Sí? Esto es pura terapia divina. ¿Cómo hacemos para sacar corriendo la pereza? Si hay alguno aquí que sufra de pereza. ¿O hay alguno aquí que tenga un familiar perezoso? ¿Alguno que tenga un hijo aquí que eso, mejor dicho, la pereza no lo deja? Le pide permiso a una mano para mover la otra, le pide permiso a un pie para mover el otro. Es un celio completo. La terapia divina comienza de la siguiente manera. Bueno, hola perezoso, ¿cómo estás? Bien. Lo primero que vamos a hacer en esta primera sesión es mirar una hormiga. Cualquiera dirá, ¿qué clase de terapia puede ser eso? ¿Para eso estoy pagando terapia? Pero el terapista es nada más y nada menos que Dios. Y si es Dios, es perfecto. Y aquí la recomendación o el remedio divino comienza por mire una hormiga. Comience mirando una hormiga. Vea a la hormiga, oh perezoso. Ah, la estoy mirando. ¿Y cómo le parece? Alguno dirá, fea, no me gusta su color, no me gusta su tamaño, no me gusta su cuerpo, no me gusta su forma, no me gusta su figura, no me gustan sus patas, no me gusta. No, pero es que eso no es lo que tiene que mirar. No es lo estético de la hormiga. Es la conducta de la hormiga. Es la personalidad de la hormiga. Es la aptitud y la actitud de la hormiga. Con todo y que es un animalito que alguno diría es un bicho, un bicho, un bicho. ¿Qué hace con la hormiga? ¡Tin! Lo pisó. Abuelita, maté la hormiga. No. Pues para eso no es la hormiga. Hay que enseñarle al niño que para eso no es la hormiga. ¿Sí? O entonces tenía la hormiga en el brazo, en el codo. ¡Ay, esta hormiga! La mató en el brazo, la mató en el codo. No, la hormiga está ahí para que la mire, para que la observe. Y al mirarla, al observarla, aprenda. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira, ¿qué es lo que tengo que mirar? Sus caminos, lo que hace, su labor, su trabajo. Eso es lo que tiene que mirar. Es que es un bicho. Aquí no está diciendo que le mire el cuerpo. Aquí no está diciendo que le mire la forma. Aquí no está diciendo que le mire la cara. Realmente, si usted aumenta, ¿sí? O sea, viéndolo con un microscopio y aumenta, le hace zoom a la cara de una hormiga, no es tan agradable. A las patas no son tan agradables. Pero eso no es lo que dice la Biblia que nosotros debemos mirar.
Así que evitémonos el trabajo, dejemos de llamarla bicho, porque ese bicho, ahí donde usted lo ve, con todo y lo bicho, es más sabio que muchos seres humanos. O sea que aquí el bicho viene siendo otro. Entre una hormiga, con lo laboriosa que es, con lo trabajadora que es, con lo sabia que es, y ese familiar que no se mueve, no hace nada, que le pide permiso a una mano para mover la otra, pues entre esos dos hay uno que es realmente el bicho. El bicho. ¿Y cuál de los dos es el bicho? Que nosotros decimos, es que es un bicho, una cosa ahí horrible que no hace nada. La hormiga, por favor, ¿cómo va a llamar a la hormiga un animalito, un bicho ahí que no hace nada? Mire, ese animalito al cual usted le tiene fobia, ese animalito al cual usted le tiene fobia, con todo y no sé dónde viva, en una alcantarilla, no sé dónde viva, por ahí en un rincón, no sé dónde viva, por allá en el fango, por allá en el barro, no sé dónde viva. Pero ese animalito no ha dejado de cumplir aquello para lo cual Dios lo creó. Y si no ha dejado de cumplir aquello para lo cual Dios lo creó, quiere decir que a los ojos de Dios es útil, a los ojos de Dios es bueno, a los ojos de Dios es siervo, a los ojos de Dios es eficiente, mientras que la raza humana, ¿qué es lo que dice la Biblia de la raza humana? No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, ni uno que entienda, ni uno que busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles. Dios nunca ha dicho de un pájaro que es inútil. Dios nunca ha dicho de una rata que es inútil. Dios nunca ha dicho de un gusano que sea inútil. Dios nunca ha dicho de ese bicho repugnante que yo considero repugnante en mi cabeza. Dios nunca ha dicho es inútil. Del único que Dios ha dicho es inútil es del ser humano. Eso lo ha dicho del ser humano. Eso es confrontador, ¿no? Porque yo frente a la rata digo, uy, esta rata asquerosa. Si la rata pudiera hablar, diría, revise Romanos 3 y después de revisar Romanos 3, dígame cuál es el asqueroso aquí. Golpe contundente al ego, golpe contundente al orgullo, golpe contundente a ese corazón de bicho. Bien, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O sea que la hormiga es, sobre todas las cosas, un ejemplo, una analogía, una metáfora de lo que es la sabiduría. Dese cuenta, usted no tiene que ser muy grande, que estamos hablando de una hormiga, usted no tiene que ser muy grande para ser sabio. Dese cuenta, usted no tiene que ser bonito para ser sabio. La hormiga no es bonita, pero es sabia. La hormiga no es grande, pero es sabia. La hormiga no tiene grandes poderes, no tiene gran potestad, pues, pero es sabia. O sea que realmente uno no tiene que ser pues una estrella, una maravilla, pues para ser una persona sabia. La hormiga es sabia y es pequeñita, no es tan bonita, ¿sí? Todo el mundo menosprecia, todo el mundo infravalora, todo el mundo aplasta, todo el mundo pisa, todo el mundo mata, todo el mundo asesina, todo el mundo le sale corriendo. Una hormiga en el brazo, ¿y qué quería? La hormiga me iba a asesinar. La hormiga venía por mí y me quería llevar a su hormiguero. Así son de exagerados. Versículo 7. ¿En qué consiste la sabiduría de la hormiga? La siguiente. No, sí. Y uno encuentra a los niños con ese temor a los animalitos. Los adultos deben enseñarle la verdad. Deben decirle, no son los niños los que deben tenerle temor a los animalitos. La Biblia dice en Génesis 1:26 que Dios nos creó a la imagen y semejanza de Dios para que nosotros señoreáramos, tuviéramos autoridad, infundiéramos temor, no agresividad, no violencia, sino infundiéramos temor sobre los animales. Son los animales los que deben respetar a los seres humanos y no los seres humanos los que tienen que salirle corriendo a los animales. Si no, imagínense cómo hizo Noé, ¿sí? Cómo hizo Noé para guardar a todos los animales en el arca. Imagínense a Noé con pánico a los animales. Imagínense Noé sin entender esto. Entonces, ¿cómo hace para guardar a los animales allá? No, 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 porque es que a mí me da miedo, me da pánico. Y no solo esto, sino que en los niños esas cosas están
por razón de la caída, por razón de la genética de Adán, ¿sí? Los niños nacen con una genética todo al revés. Le tienen miedo a lo que no tienen, no deben tenerle miedo, y no le tienen miedo al que sí deben tenerle miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Y ni siquiera lo aceptamos nosotros de un niño. O sea, aquí nosotros no podemos decir, bueno, un niño porque es niño. No, 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 no. No, porque a un niño no se puede criar con esos temores, o sí. A un niño no se debe criar con esos miedos, o sí. A un niño no se debe criar con esos pánicos, o sí. A un niño no se debe criar con el miedo a la oscuridad, el miedo a que lo roben, el miedo a que lo atraquen, el miedo a que, el miedo a todo. No, no, no. El miedo al coco. O sea, con esas mentiras no se pueden crear niños. Con esos pánicos y miedos no. Hay solamente un temor o un miedo que se le debe infundar al niño, y es el temor a Dios, el temor al Señor. ¿Por qué hablo de miedo? Porque Isaías 8:13 habla de miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Recuerde, si alguien le dijo desde el altar que a Dios hay que tenerle temor, pero no miedo, lo engañó, le mintió, le pervirtió el evangelio, le enseñó ese día una herejía, una falsa doctrina, y usted le dijo amén. Porque Isaías 8:13 dice que Dios debe ser nuestro temor y Dios debe ser nuestro miedo. Punto. Yo prefiero limitarme a lo que dice la Sagrada Escritura. Y si en los niños no lo aceptamos, pues usted qué pensaría de un adolescente ya, o una persona que ya está sobre los 20, o una persona que ya está sobre los 30, o una persona que ya está sobre los 40, o sea, ya es tremendo vejestorio, ¿no es cierto? Y todavía, ay, que es que se entró una polilla, ay, que se entró una mariposa negra, ay, que se entró un cucarrón, ay, que se, bueno, alguna cosa. Ay, no. Y se encierra para en un closet, se encaramó por allá, que sáquela, mátela, sáquela, mátela, sáquela, mátela. Y la más viejita de la casa, el más viejito, persiguiendo al animal, pero es que ni lo veo, no ve cómo lo va a cazar. Y el otro, el que debería hacer algo con ese animalito, que no es precisamente, que no es precisamente, uh, pues volverlo ropa de trabajo, sino mire a ver de qué manera se deshace el animalito, pero sin convertir su casa en un campo de sangre, o sea, sin que haya una batalla de Armagedón ahí en la sala de su casa. Mucho madure. Y dice Carolina, esa era yo. Ya voy controlando la bobada. Una persona, muy bien. A mí me agrada. O sea, me agrada que no sea Carolina hablando de otro. Dicen, uy, es que sí, hay gente tan boba. Pero que sea Carolina hablando de ella misma y diciendo, ahí voy controlando la bobada. Sí, claro. O sea, un cucarrón se metió una ráfaga de viento, alguna cosa le llamó la atención. Pero créame que no es un cucarrón que no, he venido por ti hoy, te va a cargar. Lo agarra con las patas aquí como del cuello y se lo lleva, ¿para dónde? Para el reino de los cucarrones, y quién sabe en qué lo van a convertir. Por favor. ¿Todavía está ahí? Sí. Mire, yo conocí a una persona que duró 12 horas encerrada en un cuarto. 12 horas sin comer. Porque allá afuera sonaba un cucarrón contra los vidrios y contra las paredes. Y hasta que no llegó alguien y pensó que ese alguien llegaba rápido, y llegó 12 horas después. Y cuando llegó ese alguien, ¿dónde estás? Aquí en el cuarto. Que no, no vaya a abrir. Por allí un cucarrón. ¿Lo ve? Sí, aquí está. Ay, por favor, deshágase de él. Se deshizo de él. ¿Cómo se deshizo de él? Mire, lo cogió con su propia mano. ¡Tim! Fue al patio y lo dejó allá en una matica. ¡Pim! Uy, ¿cómo se le ocurre yo coger con la mano? Sí, tienes razón. De pronto el cucarrón le amputa la mano, de pronto el cucarrón le hace una llave, ¡tim! Lo voltea hacia adelante, de pronto el cucarrón de esa mano se lo lleva, lo rapta y nunca más usted vuelve a su casa. Bueno, pueden pasar tantas cosas, pero esta persona apenas cogió el cucarrón, abrió la puerta y se le rió, yo creo que otras 12 horas. Continuamos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Bueno, ¿a quién le está hablando el Señor hasta aquí? Y llevamos un versículo, pero ¿a quién? ¿A quién el Señor le dijo algo aquí como con esa dramatización, como con esta reflexión, con esta explicación? ¿A quién el Señor le está diciendo algo?
Ok, muy bien. Listo. Ve al hormiga perezoso, mira sus caminos de ese sabio. ¿En qué consiste la sabiduría de la hormiga? En lo siguiente, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Eso quiere decir, si la hormiga no tiene capitán, ¿qué hace un capitán? Si no tiene gobernador, ¿qué hace un gobernador? ¿Qué hace un señor? Ahí lo entendemos más fácil nosotros, porque ¿qué hace el señor con el siervo? ¿Sí? ¿Qué hace el señor? Eso quiere decir que la hormiga no tiene, eso muy bien, no tiene quien la mande, no tiene quien le dé órdenes. Dice Marta Podea, no me agradan los cucarrones. Está muy bien. O sea, en ninguna parte de la Sagrada Escritura se nos exige pues que a nosotros nos tiene que agradar todo lo que pertenece a la fauna, lo que pertenece a la flora. No, no, no. Lo que único que exige la Sagrada Escritura es que nosotros adoptemos la posición que tenemos al ser hijos de Dios, al ser restaurada la figura, porque teníamos la imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen fue desfigurada por causa de la caída y gracias a la redención en Cristo Jesús la figura es restaurada. Entonces, no, no me agrada, pero pues eso no significa que ese animalito pues se vaya a convertir en mi señor, se va a convertir en el que genere el pánico, el terror, el miedo aquí en mi interior, porque imagínese, o sea, míralo en una película, ¿sí? Como si fuera una película. O sea, oiga, pero ese ni siquiera se ve que lo que lo está persiguiendo y salió corriendo. Tiene que ponerle una lupa, un mosco. Ah, era un mosco. Entonces, otra vez, versículo 7. Es que la hormiga no tiene quien le diga haga. La hormiga no tiene quien le diga, bueno, o sea, no tiene quien le diseñe una bitácora. La hormiga no tiene quien le diseñe el plan del día, la programación del día. La hormiga no tiene agenda, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, ¿listo? Entonces, el turno de 8 a 10 usted va a estar haciendo esto. No, la hormiga no. La hormiga no. Entonces, si la hormiga no tiene quien le dé órdenes, la hormiga no tiene quien la mande, la hormiga no tiene quien la dirija, entonces, ¿por qué hace lo que hace según el versículo 8, que dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento? Entonces, ¿por qué hace lo que hace? Creo que la respuesta es muy obvia. Eso es pura sabiduría, pero sabiduría en cuanto a qué. ¿Qué es lo que la hormiga entiende? Y al entenderlo, eso la impulsa, eso la empuja, eso la estimula, eso la obliga a hacer lo que dice el versículo 8. ¿Qué es lo que entiende? Lo que entiende es una cosa. Lo que entiende es lo que dice el Nuevo Testamento, que si no trabaja, complete ahí. La hormiga entiende esto, que si no trabaja, exacto, que si no trabaja, no come. Sí, dirá, así es sencillo, pero eso sencillo es de una sabiduría impresionante. Es de una sabiduría impresionante. Aquí con respecto al trabajo, muchos dicen, y hasta en una canción por ahí, creo que la del Negrito del Batey, dicen que el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Sí lo escuchan? El trabajo lo hizo Dios como castigo. Y eso pues no es doctrina, eso es un error doctrinal, eso no es de la Biblia, eso es una perversión de la palabra, es una perversión del Evangelio. El Señor diseñó el concepto de trabajo en Génesis 2 o el Señor diseñó el concepto de trabajo en Génesis capítulo 3. En Génesis 2, Adán no había caído todavía. En Génesis 3, Adán ya ha caído. En Génesis 2, Adán está bajo la bendición. En Génesis 3, Adán está bajo la maldición. ¿En cuál de los dos capítulos aparece el concepto de trabajo? Responda usted, por favor. ¿En dónde? ¿En cuál de los dos capítulos? El concepto de trabajo. 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 O sea, más claro, ¿en cuál de los dos capítulos comenzó Adán a trabajar? ¿En cuál de los dos capítulos usted ve a Adán
con un empleo, con una labor, con un trabajo. ¿En cuál de los dos capítulos? En Génesis capítulo 2. Muy bien. Si usted respondió Génesis capítulo 2, pues esa es la respuesta correcta. Génesis 2, Adán no ha caído en pecado, tiene trabajo. Génesis 2, Adán no ha cometido iniquidad, tiene trabajo. Génesis 2, Adán no está pagando la consecuencia del pecado porque no ha pecado, tiene trabajo. Génesis 2, Adán no está bajo la maldición, tiene trabajo. Génesis 2, Adán está bajo la bendición de Dios, está dentro del huerto del Edén, tiene trabajo. Dios lo creó y lo ocupó inmediatamente. Porque es que cuando Dios hace algo, lo hace con propósito. Y Adán no puede ser la excepción. Entonces lo creó e inmediatamente lo puso en medio del huerto y le dijo que tenía que labrar el huerto, que tenía que cultivar el huerto, que tenía que cuidar el huerto, que tenía que poder ponerle nombre a todos los animales. Huerto se refiere a flora, ponerle nombre a los animales se refiere a fauna. O sea, él tenía una relación directa con toda la creación, con la naturaleza, con el verde y con los animales. Y ahí está trabajando. Está trabajando, pero no se está ganando el pan con el sudor de su frente. Está trabajando, pero la tierra no le está produciendo cardos y espinos. Está trabajando, pero vive en medio de la sobreabundancia. O sea, es un trabajo chévere, es un trabajo bajo la bendición de Dios, pero el concepto de trabajo no aparece en Génesis 3. O sea que la canción del negrito del batey pues no es una canción para ponerla como alabanza en el culto del domingo y decirle al Señor, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, porque el trabajo no lo hizo Dios como castigo, sino que el trabajo lo hizo Dios como bendición en Génesis capítulo 2. Entonces, cuando se habla de trabajo, ¿no es cierto? El perezoso es el que se queja inmediatamente. Al perezoso es al que le duele inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué el concepto de trabajo al perezoso le duele? Porque trabajar representa para el perezoso, responda usted por favor. Bien. ¿Qué siente el perezoso? Mire, ¿qué siente el perezoso con que solo le hablen de trabajo? Pero debería pasar una hoja de vida al menos. Uy, le escoce, le duele. Pero debería trabajar. Uy, le escoce, le duele. ¿Con qué va a pagar? Uy, le escoce, le duele. Y sobre todo si tiene o siempre ha tenido o aspira a tener alguien que siempre le esté aflojando capital. Uy, doloroso. Duele. Lo acabo de decir. No es mi intención herir ni ofender a nadie. Solamente estoy exponiendo la Sagrada Escritura. Pero es que si yo tengo quien me afloje capital, quien me afloje capital, y me afloje capital, y me afloje capital, y me afloje capital, pues entonces yo qué necesidad voy a tener de ir allá a trabajar si al fin y al cabo el trabajo lo hizo Dios como castigo, dice el perezoso. O sea, que el perezoso tras del hecho tiene doctrina errada. Tras de perezoso, ignorante. Pero cuando el perezoso analiza la hormiga, a ver, analicemos la hormiga, pero la verdad, guacas con las hormigas. O la verdad, sáquela, sáquela, sáquela. Ay, sáquela. Porque como es tan perezoso, ni siquiera él la va a sacar. Aplástela, aplástela. Claro, porque como es tan perezoso, ni siquiera va a ir a aplastarla. Porque qué trabajo le cuesta, qué esfuerzo le representa el tener que ir a perseguir una hormiga que es mucho más, infinitamente más laboriosa que él, que está inmerso y gobernado por la pereza. La hormiga solamente sabe una cosa. Su sabiduría es práctica, es básica. Pero lo práctico, lo básico, lo fundamental es lo que sirve. Que el que no trabaje, que no coma. La hormiga sabe, entiende, si yo no trabajo, yo no como. Y entiende, como yo vivo en un bosque, como yo vivo en una selva, como yo vivo allá interno en la naturaleza, aquí dependemos de factores, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo la humedad, como por ejemplo el clima. Hay momentos en los cuales el trabajo es muy bueno. Mire, todo eso lo entiende la hormiga.
Hay momentos en los cuales el trabajo es muy bueno. Eso después, pues ya digamos más clarito lo entenderá uno cuando analiza la vida de José. Hay momentos en los cuales el trabajo es bueno. O sea, es como la temporada. La hormiga sabe que hay temporadas. Es como el diciembre para el comercio. Bueno, algunos comercios. El comercio sabe que diciembre es bueno para mover mercancía. Diciembre es bueno para hacer plata. Entonces, si la hormiga sabe que diciembre es bueno para mover mercancía, si la hormiga sabe que diciembre es bueno para mover plata, ¿qué hace la hormiga? A ver, si la hormiga sabe que es que hay temporada para esto y temporada para lo otro, momentos en los cuales va a haber mucho trabajo y mucho capital, y momentos en los cuales no va a haber tanto trabajo y no va a haber tanto capital, y está hablando yo de José, pues en la vida de José se ejemplifica claramente lo que son 7 años de abundancia y lo que son 7 años de escasez. O sea, eso también es básico. Lo básico es temporada. Esta es la temporada de abundancia, ¿sí? Y usted sí, yo creo que usted se ha sentado con personas a decir, uy, en esa época se movió harta plata, en esa época hubo harto trabajo, en esa época ese producto se vendió muchísimo. ¿Sí ven? Vacas gordas. Y después que no, ahora estoy ahí mirando a ver cómo sobrevivo. ¿Por qué? ¿Qué faltó? Sabiduría. Porque es que la hormiga nunca aguanta hambre. Nunca. Mucho menos en invierno. Mucho menos en temporada de lluvia, que es mortal para una hormiga. Mucho menos en temporada de nieve, de helada, de frío, que es mortal para una hormiga, pero no aguanta hambre nunca. O sea, la economía de la hormiga siempre está estable. ¡Qué impresionante! La hormiga siempre vive en temporada de vacas gordas. ¿Por qué? Es un bicho. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues porque ella en temporada, dice el versículo 8, prepara en el verano su comida. La prepara, ¿qué quiere decir? Que va y la pica, la echa en una olla, la cocina. No, 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 no. Ella prepara en el verano para cuando llegue qué época. Ahí la prepara, ahí se prepara. La hormiga, un bicho preparándose, un bicho preparándose. Un bicho se prepara y los seres humanos no nos preparamos. Ella se prepara para qué época. Ahora, ¿quién le enseñó eso? Se lo enseñaron en jardín A, en jardín B, se lo enseñó la profesora en primaria. ¿Cuál primaria? ¿Cuál jardín A? Ni siquiera he estudiado. O sea que para esto no necesita pasar ni por el jardín A, ni por el jardín B, ni por primaria, ni por bachillerato. Para esto no necesita usted 10 semestres o 3 o 4 en la San Marino. ¿Se acuerda de quién le estoy hablando? Para esto usted no necesita una especialización, un magíster. Para esto usted lo único que necesita es sabiduría. La hormiga entiende, mire, si yo no trabajo, yo no como. La hormiga entiende, no todo lo que yo trabajé me lo puedo comer. La hormiga entiende. Parte de lo que yo trabajo me lo puedo comer. La hormiga entiende. Otra parte de lo que yo trabajo me toca dejarlo almacenado, guardado, preparado para cuando venga el invierno. ¿Quién le enseñó eso a la hormiga? Pues Dios, lógicamente, es la información genética que está dentro de la hormiga. La información genética que está dentro de la hormiga, en una sola palabra se puede escribir sabiduría, sabia. Recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, en verano, ella come, ella tiene su porción, ella tiene su sustento, ella vive bien. La hormiga en el verano tiene recursos. La hormiga en el verano vive en la sobreabundancia, sobreabundancia, sobreabundancia. Ahora pasemos al invierno. Ahí la voy a ver fregada. No. En el invierno, la hormiga vive bien. En el invierno, la hormiga tiene su provisión. La hormiga tiene su porción. En el invierno, la hormiga vive a todo dar. En el invierno,
Cuando allá afuera todo se está muriendo, la hormiga en su hormiguero, allá en sus almacenes, tiene sobreabundancia. Y con esto voy terminando. Mientras que la hormiga hace todo eso y su vida es relativamente corta, muy corta, pero la vida que vive, bueno, en comparación a la vida de uno, ¿no? Uno dirá, pero es que vive tan poquito, pero es que la hormiga desde la perspectiva de ella cree que vive mucho. ¿Mm? Y es uno también, desde la perspectiva de uno y todos los años. El tema es que desde la perspectiva de uno cree que vive mucho y que la hormiga vive poco. La hormiga puede ser que crea que vive mucho, pero vive cada día, cada momentico de su vida, de su existencia, como si fuese el último. Eso lo entiende la hormiga, no lo entiende el perezoso, porque si lo entendiera el perezoso, que este día puede ser el último, que este momentico puede ser el último, no estaría ahí acostado esperando que se le pase la vida, que se le pasen los años, los meses, que cada vez esté más arrugado, más feo, más cara de hormiga con zoom de microscopio. Si el perezoso lo entendiera, se movería. Entonces aquí tenemos nosotros a un necio y a un sabio. ¿Cuál es el necio? El perezoso. ¿Y quién es el sabio o la sabia? La hormiga. Ahora, si el perezoso no fuera perezoso, si el perezoso fuera un ser humano que aprendiera de la hormiga, activo como la hormiga, ¿cómo estaría la vida económica de ese ser humano? Si usted y yo fuéramos como la hormiga, así, ¿cómo estaría nuestra vida económica? ¿Cómo estaría nuestra área financiera, laboral, en verano y en invierno? ¿Cómo estaría? Esta es la última pregunta y es la última respuesta que yo le hago en estas conclusiones últimas que estamos sacando nosotros con referencia al curso Cómo tener éxito en proyectos materiales. Exacto, dentro de 8 días terminamos nosotros con este tema. Dentro de 8 días, la última de cómo tener éxito en proyectos materiales. Señor, te damos infinitas gracias. Tu nombre sea exaltado por siempre, Señor. En concreto, Señor, esas píldoras básicas, Señor, esas cápsulas básicas de sabiduría. Tú escondiste la sabiduría en esos lugares, en lugares como las hormigas. De todo tenemos que aprender. La naturaleza es un libro abierto, en él podemos leer un montón de cosas. Al examinar las aves de los cielos, vemos esa confianza en el Dios proveedor. Si el Padre alimenta a las aves, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Al mirar los lirios del campo, nosotros aprendemos la confianza, no solamente en cuanto a la comida, sino también en cuanto al vestido y en cuanto al resto de provisiones que necesitamos. Porque si tú vistes así la hierba, ¿cómo no harás mucho más por nosotros, hombres de poca fe? Y al revisar la hormiga, Señor, pues es toda una cátedra que se nos da acerca de la sabiduría, acerca del trabajo, acerca de la diligencia, acerca del madrugar, acerca del trasnochar, acerca del trabajar, acerca del no comérselo todo, acerca del ahorrar, acerca de la provisión, acerca del que no sea tacaño porque se muere, acerca del que no sea tacaño porque se debilita y se debilita cómo va a salir a traer más provisión, pero también acerca del derroche. Señor, la hormiga no derrocha, la hormiga no es ni tacaña ni derrochadora. La hormiga vive en un perfecto equilibrio y no es sino un animalito muy pequeñito. Haz en nosotros esta obra, Señor, que en nosotros se pueda calcar esa sabiduría, que en nosotros se pueda calcar, mi Dios, ese ejemplo de la señora hormiga, mi Dios, muy sabia y muy diligente, para no tener nosotros problemas ni laborales ni económicos, Señor. Si una hormiga nos reemplazara a nosotros en nuestros trabajos, si una hormiga nos reemplazara a nosotros en nuestros puestos, en nuestras oficinas, en nuestros cargos,
en nuestra situación laboral, esa hormiga en poco tiempo haría sobreabundar cualquier empresa, cualquier organización, cualquier oficina, cualquier firma, cualquier puesto de trabajo, Señor, lo pondría arriba en la sobreabundancia. Ahí está la sabiduría, que yo aprenda de ella, que aprendamos todos de ella. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.